Gracias por venir en esta noche. Gracias, mis queridos hermanos que están conectados a las redes sociales, amigos también que nos están viendo de todas partes del país y del mundo. Gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos estudiando ese hermoso libro que es el libro de los Hechos, una historia de la iglesia donde empezó. Y habíamos, la clase anterior habíamos hablado acerca de Bernabé y de Saulo, que fueron enviados por la iglesia de Antioquía, ¿recuerdan? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Dónde le dejamos a Pablo y Bernabé? Recuerda que le dejamos que descansaran. Exactamente. Y la razón por qué Dios, por medio del Santo Espíritu, enviaron a Pablo y a Bernabé a Salamina, hay una sola razón, hermano. Una razón muy sencilla. Porque Bernabé era de Chipre. Recuerden cuando él estuvo en el principio de la iglesia, dice en Hechos capítulo 4, versículos 26 y 27, 36 y 37, dice que él vendió una heredad que tenía y fue y puso a los pies de los apóstoles el producto de la venta. ¿Recuerda usted? ¿Y quién estaba ahí? Ananías y Zafira, que miraron eso y dijeron: nosotros también podemos hacer lo mismo y vamos a que nos aplaudan, que podamos mirar, que puedan mirar lo que nosotros hacemos, etcétera, etcétera. ¿Qué habrán pensado? Y no fue así. Ustedes saben la historia de ello. Entonces el Espíritu Santo envía justamente ¿a dónde? A Bernabé y a Saulo, allá a Chipre, a Salamina. Era el pueblo natal de Bernabé. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que él tenía que empezar por su casa. Empezaba a predicar el Evangelio por su casa, por sus amigos, por su comunidad, donde le conocían. Donde conocían a Bernabé especialmente. Hermanos, qué interesante empezar a predicar por medio de nuestra familia o a nuestra familia, ¿sí? Por eso en Hechos capítulo 13, versículos 5 y 6, encontramos una oposición que hubo. Porque después de predicar en Salamina, ellos van a otro lado, al otro extremo prácticamente de la isla, a la capital de la isla de Chipre, que se llama Pafos. Dice versículos 5 y 6, capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice: y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Hermanos, Pablo y Bernabé y Juan atravesaron toda la isla predicando el Evangelio, donde en las sinagogas de los judíos. Y llegaron a la capital de la isla, el puerto que era un puerto muy importante, el puerto de Pafos, ¿no? Ahí estaba la mayor cantidad de personas y era un grupo de gente adoradora de una diosa Venus. Entonces, los griegos decían, por ejemplo, que la diosa Afrodita, es decir, la diosa Venus, había nacido en ese lugar. Había nacido en ese lugar, por lo cual era un lugar muy importante para la adoración a esa diosa. En la mitología griega, Afrodita es la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, ¿no? Su nombre hace referencia al mito de su nacimiento, según el cual surgió de la espuma del mar y en una concha gigante. ¿Puede imaginar? Bueno, es que cada cultura tiene sus dioses, hermano. Cada cultura
tiene sus dioses. Y usted más que nadie sabe en qué lugar están los dioses. Le cogen a un muñequito, le ponen un vestido y le ponen una velita, ya es un dios a quien tenemos que adorar. Eso sucede y eso estaba pasando en esta cultura griega. Hermanos, en nuestro país tenemos muchos dioses, muchos dioses. Y dioses milagrosos, mis queridos hermanos, dioses milagrosos. En el Quinche, el Catoche, en Loja, en diferentes lugares, hermanos, hay dioses. Que un muñequito bien hecho, bien bonito, le ponen un vestido y le ponen una vela y le ponen un nombre, hermano. Es lo peor, es un nombre. Si usted coge un dios de esos y le bota al piso, se hace pedazos. No es un dios que no habla, no se ríe, no piensa, no hace nada, pero es un dios para ellos. ¿Por qué? Porque la cultura nuestra está adaptada a eso y quiere mirar algo para poder creer. Hermanos, en Esmeraldas una vez salió el dios del árbol, el Cristo del árbol. ¿Sabe que había en una loma un ceibo así grande con dos ramas así? Y alguien se inventó y dijo que ahí le habían visto la cara de Cristo y comenzaron a adorarle al Dios, al Cristo del árbol. Y no nos vayamos muy lejos. En Manabí también había. ¿Quién recuerda? Si son de la provincia de Manabí, deben recordar alguna historia del Cristo del Mayal. ¿Si recuerda alguien? ¿Quién recuerda? El Cristo del Mayal. Es que encontraron en una roca una figura de la cara supuestamente de Cristo. Bien hechita, muy bien hechita. Un buen escultor hizo eso. Y por ahí pues surgió un negocio redondo, hermanos. Donde le pusieron desde la montaña, bajaba por la tierra una manguera fina y le ponían aquí encima de la frente y comenzaba a caer agua y decían que el Cristo estaba llorando. Y la gente iba en una cantidad de rancheras, de hermanos, cogían el agua, del agua que bajaba por el rostro de ese Cristo y tomaban y se sanaba, hermano. Y esa es una realidad, se sanaba la gente. Iban enfermos en muletas y se bañaban con esa agua y la gente se sanaba. Qué milagroso, hermano. Y es que necesitaban algo para poder creer. ¿En qué poder creer? Además de eso, pues el dueño de la finca, en complicidad con este gran escultor, hizo un tremendo hotel, un campamento grande y vendía comida porque la gente era por cientos, hermano. Imagínese usted. Negocio redondo, hermano. Entonces, la gente tiene que ver algo para creer. Esa es la cultura, esa es la naturaleza nuestra. Mirar para creer. Tengo que ver algo para yo creer y confiar. Y no nos vayamos muy lejos, hermano. En el tiempo del Señor Jesucristo, también resultó algo que es incomprensible, pero se resultó. Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Es un pasaje muy conocido, mis queridos hermanos, donde dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quería ver para creer. ¿Puede imaginar? Felipe quería ver para poder creer en Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Hermanos, si en el tiempo de Jesús había esto, andando con Jesús, no se diga ahora. En el tiempo de los griegos, de los romanos, había cantidad de dioses, hermanos, a quien adorar. Y sí que los dioses son milagrosos, hermanos. ¿Por qué razón será? Porque acá, atrás de cada ídolo, hay un demonio. Atrás de cada ídolo hay un demonio. No nos olvidemos de eso, mis queridos hermanos.
¿Sí? Pablo no evitó predicar la palabra donde podía haber más confrontación o mayor rechazo. Al contrario, él estuvo listo, preparado para proclamar el Evangelio de Cristo y anunciar las buenas nuevas. Pero mis queridos hermanos, hay que estar preparados y listos. Preparados y listos, hermanos. Muchas veces evitamos predicar la palabra de Dios a personas que consideramos nosotros que podemos tener confrontación. Muchas veces mejor no queremos hablar. ¿Sabe? Hay una razón fundamental. No estamos listos ni preparados. Es por eso que nosotros insistimos, mis queridos hermanos, lea la Biblia, estudie la Biblia, porque tenemos que estar listos y preparados para poder presentar defensa de las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener una preparación, tenemos que saber. Muchas veces evitamos, mejor no, yo con ellos no hablo. Es que no quiere hablar porque usted no está listo, hermano, para presentar defensa. Si alguien le llega a usted y le dice, Jesús no es Dios, es un Dios, ¿qué le respondería? ¿Qué le respondería? ¿Está listo, preparado para responder a eso? ¿A esa blasfemia? Llegan tocándole la puerta para hablar de Dios, pero le desconocen al Señor Jesucristo como Dios. Dice, es un Dios, poniéndole en el montón de los dioses paganos. Si llega alguien y le dice, para ser salvo hay que bautizarse. Es más, le dice, si tú eres bautizado y perteneces a nuestra congregación, y si muere tu papá, tu mamá, tu hermano, o un primo, o un pariente, tú tienes la responsabilidad de bautizarte para que ellos sean salvos. ¿Qué le respondería? ¿Qué le respondería a usted? Es importante saber la Biblia, pero también saber qué piensan ellos, hermanos. Si alguien dice, la salvación es por medio de las obras, hay que bautizarse para ser salvo, y hay que portarse bien, hay que ser un buen esposo, un buen padre, así se gana la salvación. ¿Cómo responderíamos? Sabemos nosotros que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y la Biblia dice, no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, tenemos que estar preparados y listos para presentar defensa a las Sagradas Escrituras. Es más, el Señor Jesucristo le dijo a ese grupo de gente que tergiversaban las Escrituras, que cambiaban las Escrituras, que predicaban la palabra supuestamente en el Antiguo Testamento, pero no hacían nada. Les dijo, ¿cómo les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Les dijo hijos del diablo. Y no tuvo ningún problema para decirles hijos del diablo. Una vez conversando con alguien, un amigo, conversando, y le digo, tú eres hijo del diablo. No se resintió, se rió. No, dice, ya voy a ir a la iglesia para ser hijo de Dios. Ya voy a ir a la iglesia. Es que en un caso se le perdió un dinero justo donde nosotros estábamos trabajando. Se le pierde un dinero y él se fue a su casa un día sábado y yo llego por ahí y veo el dinero y le encuentro ese dinero y me guardé. Dije, alguien de los que estaba aquí es. Entonces, por esa razón surge. Preocupado regresa y dice, se me perdió una plata y no tengo cómo. ¿Qué pasó? Le digo, ¿sabe por qué se te pierde? Porque eres hijo del diablo, le digo. Porque tantas veces le había invitado a la iglesia y no viene hasta ahora, hermano. Pero no se resintió. Y el Señor Jesucristo le dijo hijo del diablo. Por eso en Hechos capítulo 13, versículos 7 al 10. Hechos capítulo 13, versículos
7 al 10 dice lo siguiente. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al cónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, versículo 10, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, es que es una realidad. El que no tiene a Cristo, ¿hijo de quién es? Es una realidad, mis hermanos. El que no ha hecho una adhesión por Cristo, no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, recuerde, hay dos familias espirituales: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios, los que han aceptado a Jesús como su Salvador, y los hijos del diablo, los que no han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Seamos prácticos, hermano. En esta época los gobernantes tenían siempre a su lado adivinos, magos, sortílegos, quienes les predecían el futuro, les leían la suerte, les leían las cartas y hacían tantas cosas para adivinar el futuro de ellos. Lo mismo que ahora, hermano. Lo mismo que ahora. Hasta en televisión salen los magos y adivinos tratando de hacer cosas, ¿sí? El procónsul de la isla, Sergio Paulo, tenía a su lado a Bar Jesús, que es su nombre hebreo, o Elimas, que era su nombre romano. Era un mago, era un encantador, hacía sus cosas, hermano. No le convenía bajo ninguna circunstancia que este personaje se cambiara prácticamente de religión o que creyera en Jesús. Elimas se encargó por todos los medios de no permitir que su jefe, el procónsul Sergio Paulo, recibiera el evangelio que se le predicara, pues sabía que al perder que él perdería sus privilegios, sabía que ya no podía tener un estilo de vida como el que llevaba hasta el día de hoy, porque era bien beneficiado con los regalos del procónsul. Hermanos, se le acababa la oportunidad de poder seguir con esa buena vida. Pablo con toda autoridad le respondió y dejó claro cuáles eran las verdaderas intenciones y quién los estaba utilizando. Hermanos, Pablo no tenía ningún problema en decir la verdad. Le dijo hijo del diablo y le dijo que de Satanás le estaba utilizando a él, que era el instrumento de Satanás para poder cambiar la mente del procónsul. No tenía ningún inconveniente. Su corazón estaba lleno de engaño y de maldad. Sabemos nosotros que Satanás es el padre de mentira. Sabemos. Es mentiroso desde el principio, nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 44. Estaba siendo un instrumento de Satanás para transformar los caminos rectos del Señor. Como muchos del día de hoy, mis queridos hermanos. Muchos tergiversan la palabra de Dios, le acomodan a su conveniencia para tener réditos económicos, posesión, fama, etcétera, etcétera. Ellos están tergiversando la palabra del Señor, haciendo que se interprete de otra forma. Entonces, ¿pero qué sucede, mis queridos hermanos? ¿Pero qué sucede? Hoy tenemos lo mismo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: amados, dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ya viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, el anticristo, el falso profeta, y todo ello ya tenemos. No se ha revelado todavía, no se ha manifestado, pero podemos ver los anticristos que tenemos nosotros. ¿Qué es un anticristo? Alguien que se opone al Señor. Es lo contrario de Cristo, ¿no? Entonces, y hay muchísimos. Hagamos una reflexión, mis queridos hermanos. Hagamos una pregunta. ¿Quién es tu mago? ¿Quién es tu Elimas? Es decir, ¿quién es esa persona que quiere apartarnos del amor de Dios? Existe, hermanos, existe. Yo no sé si a usted le ha sucedido lo mismo que a mí. Hay mucha gente a mi alrededor que critica los caminos del Señor. Y empezando por la familia. ¿Quién es esa persona que quiere desviarnos de los caminos de Dios? ¿Quién es esa persona? Hay mucha gente, hermano, mucha gente. ¿Quién es esa persona que se opone a que nos entreguemos de lleno al Señor? Es que no puede estar solamente en la iglesia, es que no puede estar solamente leyendo la Biblia. Diviértete, goza de la vida es una sola, la vida es corta, sigue. ¿Cuántas veces ha escuchado eso? ¿Alguna vez le han dicho que usted está pasando el tiempo en la iglesia pudiendo hacer cosas mejores? Muchas veces, hermano. Rechazan la vida cristiana porque tienen su conveniencia, su forma de vivir. Disfrutan de la vida, hermano. ¿Quién es esa persona que se opone a que nos entreguemos de lleno al Señor? ¿Quién es esa persona? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿Tus amigos? ¿Quién es esa persona que se opone? Que no quiere darte la oportunidad para que sigas creciendo espiritualmente. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona que no quiere perder su estilo de vida? Es que la sociedad ofrece muchas cosas bonitas. Ofrece placer, ofrece dinero, ofrece posesiones, ofrece mucho, hermano. ¿Quién es esa persona? ¿Quiénes son esas personas que sirven de obstáculo para nosotros, para crecer? ¿Quiénes son? Hermanos, y en nuestra sociedad, hay mucha gente que sirve de obstáculo para que el mundo cristiano o las personas cristianas no puedan crecer. La sociedad nos ha invadido, la tecnología nos ha invadido a cada uno de nosotros con esos medios digitales de ahora. Y es un gran obstáculo para no poder crecer. Porque prefiero ver una novela antes que ponerme a orar y estudiar la Biblia. Prefiero ver una película antes que estar en una reunión en la iglesia. O prefiero el fútbol, hermano. ¿O será un obstáculo para que vengamos a adorar a nuestro Dios? ¿Será un obstáculo? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Ah, no, yo no voy a venir. En todo caso, vengo otro día. Hermanos, vamos a ver cuánto ama al Señor. Hermanos, el Facebook, los compromisos sociales, los paseos, está bien disfrutar de la vida. Pero el Señor dijo, dad al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber administrar nuestro tiempo y vamos a tratar de todo lo que hagamos que hacerla para la gloria de nuestro Dios. Amén. Sí, mis queridos hermanos, tenemos que entender
Nada bueno nos ofrece el mundo. No nos mezclemos con el mundo. El Señor dijo que seamos apartados del mundo. Somos santos. Somos apartados para Dios. No podemos mezclarnos con el mundo. Podemos conversar, podemos hablar, pero no podemos practicar lo que el mundo practica. Amén. Sí, mis queridos hermanos. Tercero, el peligro de estorbar los planes de Dios. ¿Qué le sucedió a Elimas? Versículos 11 y 12 del capítulo 13 de Hechos. Hechos 13, 11 y 12. Ahora pues dice, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ¿qué cosa? Ciego. Serás ciego y no verá el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, ¿cuál será el castigo para todas aquellas personas e instrumentos del diablo que utilizan el Satanás para invadir nuestro territorio, para invadir nuestro camino hacia el Señor? ¿Cómo será? ¿Cómo será el castigo para esa gente? No sabemos. Que no sean nuestros parientes, que no sean nuestros amigos, porque tenemos la responsabilidad de proclamarles el Evangelio a ellos. ¿Sí? La mano de Dios está sobre ti, le dice. Satanás no pudo detener la salvación del procónsul, tampoco podrá detener la salvación de aquellos que confían y creen en el Señor Jesucristo. No podrán, hermano. No podrán. Nosotros somos instrumentos de Dios, mis queridos hermanos. Tenemos que entender, somos instrumentos de Dios. El Señor nos ha elegido para llevar las buenas nuevas a las personas más necesitadas. Hoy estamos viviendo en un mundo difícil, hermano. Un tiempo bien difícil. Que a veces da un poco de escalofrío, hermano. Usted no puede salir a la calle con seguridad. Usted tiene que mirar a todos los lados para ver qué pasa. Hermanos, pero somos instrumentos de Dios para llevar el Evangelio justamente a aquellas personas que no tienen la salvación, que no tienen a Cristo en su vida, porque no tienen la vida asegurada. ¿Cuántas personas han muerto últimamente? Mucha gente pregunta, ¿dónde están ellos? No, tenemos vecinos, tenemos parientes, tenemos familia. Y viviendo en este mundo que estamos viviendo, ¿hay alguna garantía de que ellos van a estar bien? Nosotros somos los llamados, mis queridos hermanos. Nadie podrá impedirlo si lo hacemos de todo corazón y dando la gloria solamente al Señor. Hablemos de Cristo. Hablemos, proclamemos la palabra del Señor. Hagámoslo, mis queridos hermanos. Utilicemos los medios digitales que tenemos dado para hablar del Señor. Hablemos un mensaje, un versículo de la Biblia a nuestro amigo, a nuestro pariente. Hablemos del Señor. Proclamemos la palabra del Señor. Nos ha dado un mandato. El Señor Jesucristo, antes de ir al reino de los cielos, dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, o sea, discipulándoles, para que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros, y no lo cumplimos, hermano, no lo cumplimos. Vivimos una vida por vivir, una vida sin propósitos, siendo que el Señor ya nos dio una orden como hijos de Dios, proclamar el Evangelio del Señor. No lo dijo a los apóstoles, dijo a la iglesia, y usted y yo somos parte de la iglesia, amén. Tenemos esa responsabilidad, mis queridos hermanos, podamos entender eso. Luego de este acontecimiento, Pablo y Bernabé arribaron a Perge de Panfilia.
Pero Juan se separó de ellos regresando a Jerusalén. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 13. Se cree que Juan no estuvo de acuerdo con la posición de Pablo, la de liderar la misión que ellos tenían, porque a partir de ese acontecimiento ya no es Bernabé y Pablo, ya es Pablo y Bernabé, si usted se ha dado cuenta. Ya no es Bernabé y Pablo, ahora es Pablo y Bernabé. Pablo llegó a ser el misionero responsable de este primer viaje que iniciaba. Y de ahí en adelante los otros viajes, hermanos, que vamos a estudiar en lo posterior, ¿quién es el líder? El apóstol Pablo. Es el líder. Y parece que Juan Marcos, como Bernabé era su tío, no le gustó mucho la idea de que pierda posesión su tío Bernabé. Mejor decidió separarse y regresar a Jerusalén. Pero después de un tiempo, Juan Marcos fue uno de los discípulos, fue uno de los ayudantes del apóstol Pablo, muy querido. Y es más, no nos olvidemos que Juan Marcos es el que escribe el Evangelio según San Marcos. Pues no era apóstol, pero él es el que escribe el Evangelio, mis queridos hermanos. Entonces, para terminar, el ministerio cristiano no es fácil. La vida cristiana no es un jardín de flores, mis queridos hermanos. Siempre tendremos obstáculos, siempre habrá oposición donde nosotros menos pensamos tener. A veces de nuestra familia, de nuestros amigos. Pero debemos vivir con la fe, la confianza que el Señor está junto a nosotros para librarnos de esas batallas, hermanos. Confiemos en el Señor, confiemos en que Él tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Tiene grandes promesas para usted, para mí. Y de esa manera nosotros podemos ser responsables de nuestra vida y la vida de las otras personas compartiendo el Evangelio de Cristo. Cristo está por venir, hermanos. Cristo está por regresar. Todos estos acontecimientos que estamos mirando ahora, dice la Biblia, son principios de dolores. Principios de dolores. Hermanos, Cristo viene pronto. Prepárese, prepárese. Que el Señor Jesucristo en su venida nos encuentre aquí, adorándole, cantándole, estudiando su palabra. Amén. Así que nos encuentre el Señor. No en una discoteca, no en un paseo, no haciendo cosas, no viendo una novela. Que nos encuentre leyendo la Biblia, que nos encuentre en oración, que nos encuentre compartiendo el mensaje de Cristo a las personas que necesitan, que nos encuentre teniendo compañerismo entre nosotros como iglesia. Hermanos, qué maravilloso será el día que el Señor venga y nos encuentre así. Gloria al Señor. Ven pronto, Señor Jesús. ¿Sí? Mis queridos hermanos, ¿vamos a tener obstáculos? Sí, vamos a tener obstáculos. Pero primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, somos más que vencedores. Si usted confía en Cristo, usted es más que vencedor. Cristo en su corazón, por medio de su Santo Espíritu, nos da la fortaleza, la sabiduría y la responsabilidad también de que tenemos que ganar uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Pregunta, ¿a cuántas personas ha hablado usted el Evangelio esta semana? ¿A cuántas personas? ¿A cuántas personas a usted le ha dicho que Cristo viene pronto? Que se preparen. ¿Sí se da cuenta usted que estamos perdiendo el tiempo a veces? Pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Tenemos personas a nuestro alrededor y no hablamos de Cristo.
Hermanos, les hago un desafío para que en esta semana hablemos a una persona por lo menos. Hablemosle de Cristo, que el Señor viene pronto, que tenemos que prepararnos. Amén. Hermanos, hablemos del Señor. No nos cansemos de decir, Cristo viene pronto. Esto que está pasando son principios de dolores. Amén. Pero tengamos la confianza, mis queridos hermanos, de que Él nos va a proteger y nos va a sostener. Gracias, mis queridos hermanos, vamos a orar. Mi Dios bendito y Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, por la vida que nos das y la oportunidad de proclamar tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que están presentes en esta noche. Gracias por mis hermanos que están conectados a las redes sociales, a nuestros amigos que nos ven por medio de Facebook y también de YouTube. Mi Dios eterno, bendícelos, guárdalos, protégelos, guíalos. Señor mi Dios, cuida de tu iglesia, cuida de nuestro pastor, cuida de cada familia, dándoles la salud, la vida, el sostenimiento, Señor, para cada uno de ellos. Señor mi Dios, ayúdanos a ser testigos fieles de tu presencia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a presentarnos, bendito Padre, como lo que somos tus hijos. Bendito Dios, te amamos, Señor, te honramos, te glorificamos. Por favor, ven pronto, Señor. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana para seguir con el estudio del libro de los Hechos. Gracias, mis queridos hermanos y amigos que están en las redes sociales. Que el Señor los bendiga.